Bienvenidos a la iglesia La Casa del Alfarero en Edimburgo, Texas. Y ahora, entremos en la palabra de Dios para hoy. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días, derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo de la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Versículo 22. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oír estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con la maravilla y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Versículo 24. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Versículo 28. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Versículo 30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. 31. Viéndolos antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto en vosotros, veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate en mi diestra, hasta que pongan a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha dado hecho Señor y Cristo. Amén. 31. ¿Quién quiere leerlo? 38. 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo:
sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Gracias. Ahí tenemos nuestro tema de hoy. Aquí vemos que cómo Pedro se levanta en el inicio, ¿verdad? Para hablar, dice que se levantó y que estaba poniendo un alto a los que estaban burlándose y hablando que estaban ebrios. Y el Pedro les empieza a explicar que no es una embriaguez con vino, porque para empezar dice que es muy temprano. Dice que la hora que marca aquí, la hora novena es que las 9 de la mañana, ¿verdad? La hora tercera, perdón, las 9 de la mañana. Dice, pues ni los borrachos que son ebrios de corazón empiezan a tomar tan temprano. Entonces, calmados, dice, esto es obra de Dios, esto es obra. Y les empieza a citar estos salmos de los que estamos leyendo aquí. Porque ellos estaban muy familiarizados con eso, porque eran hombres que conocían la escritura. Entonces, ahorita vamos a ver por qué Pedro les cita esos dos salmos más familiares para ellos. Miren, podemos tomar en cuenta que el pueblo donde sucedió este acontecimiento era judío, y la iglesia donde se estaba iniciando todo esto que estamos leyendo era compuesta por puros israelitas, ¿verdad? Acuérdense lo que dijo el Señor cuando los mandó a testificar, primero en Israel, después en Samaria, Judea, Samaria y luego hasta el resto del mundo. Ahí tenemos un dato muy importante porque ahorita vamos a ver eso. Como vimos, la iglesia comenzó en Jerusalén y se extendió en Judea, Samaria y después hasta el resto del mundo. Miren, tal como Dios lo había estipulado primero al pueblo judío. Cuando la promesa de Dios vino a este mundo, primero fue al pueblo judío, porque fue el pueblo elegido por Dios, ¿verdad? Entonces aquí primero comienza la iglesia. ¿En dónde comienza? En Jerusalén. Después se iba a extender al mundo. Esa promesa de Dios se iba a extender al mundo y más adelante lo vamos a ver, pero la promesa inicial era para el pueblo escogido por Dios, por medio de Abraham, en el inicio. Recordemos que nuestro Dios es un Dios de pactos, un Dios de promesas, y las cumple todas. Es que no debemos tener duda de eso. Si recordamos, en el Antiguo Testamento todos debían ir a adorar en el templo en Israel. Esa era las fiestas, todos venían de fuera, oraban, adoraban y luego ya se iban. Ahora saldría de Jerusalén a llevar el mensaje de la salvación al mundo. Recuerden lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana. Si se acuerdan allá por Juan 4, 21 y 23. Vamos a Juan versículo 4, 21 y 23. El Señor Jesucristo le dijo que llegaría el día en que no nada más en Israel se iba a adorar, que llegaría el día en que quiera se iba a adorar al Señor. ¿Por qué? Porque habrá templo de Dios en cualquier parte. Somos el templo de Dios. Ya no necesitamos ir a sí necesitamos congregarnos porque es un mandato de Dios, pero tú puedes adorar a Dios en cualquier lugar porque el Espíritu Santo está en ti y tú eres el templo del Espíritu Santo. Tú puedes tener comunicación con Dios Padre en cualquier lugar porque tú estás ya, como dice, el Espíritu Santo está sobre ti. Tú ya has recibido a Cristo en tu corazón y sabes que puedes tener comunicación con el Padre porque el Señor Jesucristo te ha puesto esa vía para que tú llegues al Padre. Antes tenía que ir al templo por medio de los sacerdotes y el pueblo ahí estaba afuera, pero ahora ya no. ¿Qué dice Juan cuando le dice a la mujer samaritana, Oscar? Juan 4, versículo 21 al 23. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Okay. Ahí está otro dato que me gustaría, porque yo se lo digo porque a mí me costó entenderlo a veces, no sabía por qué decía que la salvación viene de los judíos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es judío. ¿Entiendes? Por eso el Señor está hablando de eso. Pero acuérdense que ahorita ya
tenemos la gracia de poder adorar a nuestro Padre en cualquier lugar. Eso es importante. Aquí Pedro responde a los que se burlan y les dice que esto que ustedes están viendo y oyendo no es un resultado de la embriaguez. Y es ahí cuando les cita, como les dije, este versículo, la profecía de Joel. La profecía de Joel 2:28. Vamos a leerla para Joel 2:28. Es parte de la profecía, no es como toda la profecía, ¿verdad? Porque la profecía todavía se está cumpliendo. Se comenzó a cumplir con la venida del Espíritu Santo, que ya está profetizado. Joel, y en los salmos que acabamos de ver también lo está diciendo. Pero falta que se cumpla ¿Nos ayuda, hermano? Sí, por favor. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Amén. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Ven, escuchan que parte de la profecía se empezó a cumplir ya, ¿verdad? Pero falta lo demás que está diciendo Joel, que cuando venga el gran día del Señor, el juicio de Dios, todo eso falta, pero ya la profecía se cumplió, porque ya el Espíritu Santo vino y se derramó sobre los apóstoles. Pedro cita a Joel 28 para dejar muy en claro lo referente al derramamiento del Espíritu Santo, que ya se había profetizado, pero Pedro no dijo que aquí todo que toda esta profecía se estaba cumpliendo. Él no está diciendo eso, está diciendo que ya se comenzó a cumplir. Se lo está citando para que entiendan, ¿va? Porque como les dije al principio, ellos eran personas conocedoras de las Escrituras. Entonces, él les está diciendo, hey, esto ya estaba escrito, como la resurrección de nuestro Señor Jesucristo ya está mucho antes, y les citó esos dos salmos que acabamos de leer para que ellos estuvieran más familiarizados con de lo que estamos hablando. Dice que aún falta por cumplirse en su totalidad, pero aquí ya comenzó con el derramamiento del Espíritu Santo. Pedro usa ese texto para que ellos entiendan que lo que aquí está ocurriendo no es nada extraño, sino que el día en que esta profecía se comienza a cumplir, ya está a la vista de ellos, ya está a la vista de todos. Todas las cosas que Dios prometió y las profecías de Jesucristo, lo que nosotros no sabemos es que se empezaron a cumplir desde que el Señor Jesucristo pisó la tierra. No se van a cumplir, no, ya se empezaron a cumplir, pero nosotros no lo hemos visto. Están ante nuestros ojos. Todo lo que está profetizado acerca del mundo y de la venida de Cristo y quién es Cristo y el Señor Jesús, el Mesías prometido, todo se empezó a cumplir ya. Pero los tiempos de Dios son más largos que los de nosotros. Para nosotros es una eternidad, pero para Dios es muy poco tiempo. Entonces tenemos que tener atención en eso. De hecho, en Juan capítulo 14, versículo 17, el Señor Jesús también les había dicho ya esto acerca del Espíritu Santo. ¿Sí se acuerdan de ese que lo acabamos de ver? Vamos ahí para recordarlo. Juan 14, versículo 14, versículo 17, perdón. Y si lo tienen, de una vez vamos a leerlo, para que vean que el Señor Jesucristo ya también les había recordado acerca de la venida del Espíritu Santo. Versículo 17, capítulo 14, versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Ven, como ya les está diciendo a los apóstoles que ya moraba con ellos, pero ahora va a estar con ellos el Espíritu.
porque el Señor Jesucristo ya no está, pero dijo que les iba a mandar a alguien para que estuviera con ellos siempre. Recuérdense de eso que dijo Juan. Entonces, en el versículo 22 y 24, digo, es aquí donde Pedro comienza mostrando al Señor Jesucristo en todo su esplendor, tal como los últimos capítulos que vimos de Juan, o todo el Evangelio de Juan, por decirlo así. Juan mostró al Señor Jesucristo en toda su deidad. Acuérdense, Juan habló del Dios, como Jesucristo como Dios. En los otros evangelios hablaron un poco más de lo terrenal de Jesús, de la vida terrenal, pero Juan habló de la deidad de Dios. Juan mostró todos los prodigios, las señales, las maravillas, todo lo que hizo el Señor Jesucristo está en el libro de Juan. Ya lo vimos, ¿se acuerdan? Resurrección, sanando enfermos, caminando sobre el agua. Tenía control sobre todo el Señor Jesucristo, como el creador de la vida. Entonces, es lo que estamos viendo aquí. Juan lo mostró, como les dije, toda la deidad del Señor Jesucristo, y ya lo vimos. Vimos como los milagros que el Señor Jesucristo hizo tienen su razón de ser. Las señales también. Miren, los milagros sirven para llamar la atención de las personas, para que tú fijes algo sorprendente. Lo primero que vas a hacer es tú a voltear a ver qué está pasando, ¿verdad? Si alguien levanta a alguien de los muertos y, ay, ¿qué pasó? Vamos a ver, ¿por qué está sucediendo? Entonces, los milagros sirven para que tú pongas tu atención y para que veas las señales, para que sigas esas señales. Las señales conducen hacia un lugar siempre, una señal, ya sea aquí de vialidad, sirven para que tú llegues a un destino. Si no sabes el camino por dónde irte, esa señal te indica por allá. Lo mismo Jesús. Las grandes señales que hizo Jesucristo es por muchas razones, para que nosotros volteemos al sendero correcto o vayamos por el correcto. Como lo dijo Juan, otra razón es para que creas, para que viendo esas señales llegues y veas y creas en el Señor Jesucristo. Estamos hablando del Señor Jesucristo. Miren, dice que las señales, por medio de las señales vas a encontrar la verdad, el camino hacia la verdad, para que conociendo la verdad, creas y entiendas ¿qué crees y entiendas? Que el Señor es el que puso todo, el que puso la vida por ti y por mí. Fue el que vino a regenerar este mundo que estaba perdido. Fue el que vino a darle una oportunidad a la humanidad. Tenemos cortada la comunicación con Dios. Tenemos las llaves del reino de los cielos, se habían perdido cuando Adán desobedeció a Dios, cuando pecó contra Dios. El Señor Jesucristo vino a pagar por las escrituras otra vez con su sangre y agarró las llaves y tenemos acceso ahora directo al reino de los cielos por medio del Señor Jesús. Por eso tenemos que ver las señales que nos muestran, porque son importantes para saber quién es, en pocas palabras, el bueno en todo esto. ¿Quién es el que nos conviene estar siguiendo? ¿Entiendes? ¿A quién tenemos que servirle? Un hecho importante que se tiene que rescatar aquí es que todo lo que ha sucedido y sucede y que va a suceder en el futuro, eso no es casualidad. Aquí lo dice Pedro, dice, es un plan predeterminado por Dios. Todo está en el plan de Dios. Y ahorita lo vamos a ver. Todo está bajo el control de Dios. Cuando el Señor Jesucristo vino en el Evangelio de Juan, hablo del Evangelio de Juan porque es el que vamos a estudiar y tenemos que recordar muchas cosas. El Señor Jesucristo está en control de todo, recuerdan, de todo, como les dije ahorita. Con las maravillas y los prodigios que hacía, el Señor mostraba que Él tenía control de todo, porque Él manda y ordena, Él es el creador de esto. Él caminaba sobre el agua sin dificultad. ¿Por qué? Porque los elementos Él los controla. Él le hablaba al aire y el aire le obedecía. Él, pues, vimos todo lo que hizo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tiene control. No puede ver de otra forma, ¿verdad? Es supremo sobre todo. No puede haber otra explicación. Entonces, esa es una de las cosas que debemos de saber de nuestro Dios. Aparte de ser un propósito de Dios,
No quiere decir que nosotros, como seres humanos, estamos exentos de lo que hacemos y decimos. Como dice el pastor, siempre tenemos que ser responsables de lo que nosotros hacemos y decimos. ¿Por qué? Porque nosotros rechazamos a Jesús. Nosotros ponemos 1 y 1000 pretextos para no escucharle ni seguirle. Lo que empezamos diciendo ahorita. No tenemos ese compromiso con el Señor. Debemos de adquirir un compromiso de verdad, de como decir, ¿sabes qué? Yo puedo dejar todo lo que estoy haciendo por ir a escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque necesito conocer más de Jesucristo, de ese Dios al que voy a seguir. ¿Cómo lo voy a seguir si no lo conozco? Tenemos que conocerle, ese es un punto muy importante. Para poder amar a una persona tienes que conocerle. Como les digo, somos responsables. Miren, los líderes religiosos por un lado, los judíos y líderes religiosos por un lado, eran responsables. ¿Por qué? Porque todo lo que hicieron para llevar al Señor al fin, a la muerte. Por otro lado, las autoridades romanas fueron cómplices de ese hecho, ¿verdad? Pero vemos cómo Pedro está de pie señalando y acusándoles a ellos en su propia cara, sin miedo, sin nada, con una autoridad que solamente el Espíritu Santo le dio. Y algo que todos debemos saber, que al final de cuentas, de todo lo que estamos hablando, nosotros somos responsables. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Porque quieramos o no quieramos, nacimos con ese pecado y seguimos pecando y seguimos rechazando al Señor. Y el Señor puso su vida por nosotros, para que no nos perdáramos, para que tuviéramos la oportunidad de salvarnos de la condenación eterna. Porque deben de saber una cosa, que así como hablamos de las cosas bonitas de Dios, de la misericordia de Dios, tenemos que hablar del juicio y de lo justo de Dios. Dios es justo y Dios es misericordioso. En su justicia Dios te va a pagar. Muchas veces te paga con algo que no mereces porque tienes la gracia de Dios. Pero cuando tú osas o sigues terco en rechazar lo que Dios te ofrece, también te dices ¿qué? Hazte para allá, ¿verdad? Y ya sabemos a dónde va el que rechaza a Dios. Fue por mis pecados, por tus pecados, que el Señor Jesucristo empeñó su vida, entregó su vida para que tú y yo tuviéramos la oportunidad de salvarnos. Él lo dice así, vuelvo a Juan 10, 15 al 18 dice, dijo el Señor, yo pongo mi vida por mis ovejas. Pero también dice, por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida. Tengo el poder para ponerle, tengo el poder para volverla a tomar. Yo de mi propia voluntad la pongo y nadie me la quita, dice el Señor. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Ese es un regalo. Por eso les dije que el Señor nos paga con algo que no merecemos. No merecemos ese regalo, porque somos pecadores y pecamos día con día, pero el Señor es misericordioso y te lo da. Entonces, lo mínimo que queremos hacer nosotros es recibirlo y agradecer. Y pues arrepentirnos de que hemos caminado por un camino equivocado y volver al camino, a la senda. Notemos cómo es que el apóstol Pedro da inicio a su predicación y es que él está poniendo al Señor Jesucristo como centro de todo, como tema y enfoque fundamental. Es el Señor Jesucristo y sus enseñanzas, las que Pedro está poniendo aquí en lo que acabamos de leer. Es así como da inicio su caminar la iglesia de Cristo, poniendo como enfoque fundamental y como cimiento al Señor Jesucristo en todo. Escuche lo que le voy a decir. Si alguien una vez le predica, y eso yo lo sé porque yo siempre escucho, y no está haciendo Jesucristo como centro fundamental de esa predicación, no creo que sea muy correcto, pero no sé, para mí no, porque el Señor Jesucristo y lo que el Señor hizo debe ser nuestro punto principal. Así no tenemos equivocación de cometer un error y hablar lo que no debemos de hablar, ¿verdad? Tenemos que hablar del Señor Jesús porque Él fue el que hizo todo lo que estamos hablando por nosotros. Usted debe saber que si hay un infierno y es real, hay una gloria también, y debe saber una cosa,
Muchas veces hablamos de lo bonito, pero hay que hablar de las cosas, de las consecuencias de no hacer lo correcto. Y ese es el infierno, esa es la condenación eterna. Por eso le digo, lo que estamos aquí persiguiendo no es un día, 2 días de regocijo, un día, 2 días de castigo, no, es la eternidad. La eternidad es la eternidad. Infierno, el infierno es para quién? Para que no recibe al Señor, ¿verdad? Para que no le sigue, para el que no lo acepta como su Señor y Salvador. Ese es el que va al infierno. Francisco, en el versículo 21 habla acerca de lo que estás comentando ahorita. Si existe una vida eterna en paz y en santidad y gloria con el Señor, existe un infierno. El infierno es para toda aquella persona, como tú dijiste, que no reconoce al Señor Jesucristo como Salvador y no lo sigue. En el versículo 21 dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Será salvo de la condenación eterna. Así es, porque el nombre del Señor tiene poder. Ahora, tenemos que reconocer a Cristo como lo que es, nuestro Señor y Salvador. Y al hablar de nuestro Señor quiere decir que somos seguidores de Él y tenemos que hacer lo que Él manda. No puede ser tu Señor nomás de palabra, tienes que... El hermano siempre dice que los hechos son los que identifican lo que tú eres, no lo que hablas, los hechos. Pedro nos está mostrando todo sobre la muerte y resurrección de Cristo, porque cuando Cristo murió, como les dije, cuando Cristo murió, ese fue un evento que muchos lo vieron, fue público, la muerte de Cristo, el sufrimiento, la muerte de Cristo fue público para muchos, pero la resurrección y la ascensión de Cristo no todos la vieron, solamente los elegidos, solamente los que Cristo tenía elegidos para que presenciaran ese acontecimiento tan fundamental. Miren, todavía después, les hablo de esto porque aquí hay gente que estaba dudando, ¿verdad? Aún todavía dudaba de Dios. Todavía después de que Cristo murió y resucitó, muchos dudaron, muchos pensaron que el Mesías que se había prometido al momento que Cristo murió, se acabó. Además, si vimos al final, o después de que Cristo resucitó, muchos de sus seguidores, sus apóstoles, aún tenían dudas. Estaban dudosos, ¿se acuerdan? No creían que el Señor, María Magdalena, no lo reconoció. Y ella hubiera sabido que era el Señor que había resucitado. Sus discípulos, cuando se les apareció, pues se sorprendieron. Los del camino de Maús sabían que Él iba ahí, pero no lo reconocieron. Así, ellos estaban muy dudosos. ¿Qué fue lo que el Señor hizo en el último versículos que vimos del libro de Juan? Cuando se les apareció a Pedro y a todos, no lo reconocían a la orilla del mar. Entonces fue necesario que el Señor fuera resucitado y rectificara todo lo que les había dicho. Miren, aquí estoy, es verdad. Entonces ya ahora sí, es fuerte. Entonces, por eso Pedro, miren, por eso Pedro les estaba citando los salmos, el Salmo 16, porque hacía referencia a todo lo que el rey David había dicho del Señor Jesucristo, de la resurrección de Cristo. Y en ese momento, como les dije, para los judíos, estas citas bíblicas eran muy familiares, porque se dice en la tradición judía que en ese tiempo fue la muerte del rey David. Entonces ellos estaban recordando todo eso, tenían estas citas muy presentes. Entonces el Señor Pedro las usa para que ellos entiendan mejor de lo que les está hablando. Como vemos aquí, también Pedro les explica que el plan divino de Dios no era simplemente, como todos habían entendido, ellos habían entendido la venida del Mesías como el libertador, ya nos va a quitar el yugo de la opresión romana, por decir ahí en ese momento. No, el plan divino de Dios al venir el Mesías al mundo era mucho más allá que lo que ellos o nosotros habíamos visto en un principio. Era la redención de toda la humanidad. Dios nomás no quería salvar de ese sufrimiento ahí a Israel, no, Él quería liberar a toda la humanidad de la muerte eterna. Ese era el plan de Dios, y que al final de cuentas nosotros ya lo sabemos porque nos lo está revelando. Como ya sabemos, la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue algo público, fue un evento que muchos presenciaron,
pero su resurrección y ascensión al cielo fue algo que solamente los elegidos tuvieron el privilegio de ser testigos. Por eso se llama los testigos del libro de los Hechos, que son testigos de todo lo que el Señor hizo y dijo cuando estuvo aquí en esta tierra. Entonces, como dice Pedro, nosotros somos testigos de esto, ahí en el versículo 37. Lo que vemos en el versículo 37, vamos ahí, como ya les dije, miren, dice, al oír esto, todo lo que Pedro les había estado diciendo del Señor, se compungieron de corazón y dijeron, sí, Pedro, dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ya estaban ahí bien, ya tristes y arrepentidos. Pedro les dijo la fórmula para que pudieran ser perdonados: arrepiéntanse y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Lo que vemos aquí en este versículo 37 nos recuerda la parábola del sembrador. Cuando ellos oyeron todo lo que Pedro había predicado acerca del Señor, dice que esa palabra cayó en tierra fértil, porque lo que hizo fue que vino el arrepentimiento y reconocieron a Jesucristo como el Señor que era y pidieron ayuda para saber qué hacer, y Pedro les da la clave. Dice que muchos fueron los que creyeron al oír este testimonio y de la forma en que Pedro les habló acerca de ese hombre justo y al Cristo, al Hijo del Dios Altísimo, que ellos llevaron a la muerte. Ellos se compungieron de corazón y se arrepintieron, se dieron cuenta de lo equivocado que habían estado. Supieron entonces el error tan grande que habían cometido, que no supieron qué hacer. Por eso le preguntaron a Pedro que qué hacían, y Pedro les dice la respuesta en el versículo 38. No, sí. Ya vemos que arrepentirse es un punto importante para iniciar nuestro caminar, y bautizarnos es otro, y seguir a nuestro Señor Jesucristo es fundamental. Hoy vamos a ver algo acerca el mensaje de Pedro aquí es que ¿cómo es una pregunta? ¿Cómo estos hombres conocedores de las Escrituras y que conocían todo acerca del Mesías prometido habían caminado tan lejos de Dios? Ellos sabían, pero ¿cómo habían caminado tan lejos? Ahora Pedro aquí nos está dejando en claro que al igual que ellos, usted y yo hemos estado equivocados, pero que el Señor nos brinda una oportunidad de rectificar nuestro camino. Y la forma para mostrar este cambio, fíjense, muchas veces algunos han preguntado qué significa el bautismo. Aquí vamos a decir unas cositas para que más o menos lo entiendan. El bautismo es arrepentirse de corazón, recibir al Señor Jesucristo como tu único Señor y Salvador, y seguirle y bautizarse. Y escucha esto porque es importante, bautizarse. El bautismo es en el agua, es la evidencia de que verdaderamente estás arrepentido y que quieres seguir al Señor Jesucristo y que vas a poner toda tu confianza en Él de aquí en adelante. Eso lo haces en público para que todos vean que no estás jugando, que es verdad, que estás arrepentido. Y esos son los pasos, que eso es lo que significa el bautismo. Es un nuevo camino en Cristo. Y ya hemos visto muchas cosas, pero me pareció importante recalcar esto. Ya vamos a terminar. Dice, vemos cómo Pedro lo dice aquí en el versículo 38, al recibir a Cristo y bautizarse también recibirán el don del Espíritu Santo. Esa es una promesa que ya estaba hecha por Dios desde antes. La promesa de Dios se está cumpliendo aquí en esos pasos que les estoy mostrando. Esta promesa es para vuestros hijos y para todos los que están lejos y para cuantos el Señor llamare. Como le dije, los que estábamos lejos éramos nosotros, muy lejos del Señor, porque en el inicio el plan de Dios era para su pueblo, pero por la gracia y la misericordia de Dios fuimos incluidos en ese pueblo. Cuando el Señor vino a este mundo, los gentiles estábamos tan lejos de recibir esa promesa de Dios, pero gracias a la misericordia de Dios y por medio de nuestro Señor Jesucristo y lo que hizo en la cruz, somos injertados en la vid
de la vida. Y miren, somos coherederos justamente con el Señor y Rey que da vida eterna y que salva a todo el que va y le sigue. Vamos a terminar. Todo lo que aquí se nos está revelando no es otra cosa que el cumplimiento de las promesas hechas por Dios desde mucho antes, desde el principio. El Señor es como les dije, es un Dios de pactos y es un Dios de promesas. Miren, el Señor Jesucristo, el Señor, nuestro Padre Dios, le dijo a Abraham en el inicio: en ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. ¿Cierto o no cierto? ¿No? Y se acuerdan que estamos hablando que el plan divino de Dios en un inicio era para el pueblo de Israel, pero el Dios eterno ya había prometido esto a Abraham: todas las naciones de la tierra, somos nosotros incluidos. Vamos a darle la gloria a Dios por todo lo que hemos visto y oído aquí, porque a mí me parece que tenemos mucho que guardar en el corazón y en la mente de todo lo que hemos oído, porque nos ha revelado Dios grandes cosas que ni conocíamos. Lo digo por mí. Muchas de esas cosas yo no las conocía hasta ahora que las empecé a investigar en el estudio. Denle un aplauso a Dios porque merece eso y más. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Para más información, visítanos en nuestra página web en carloscalera.us. carloscalera.us. Te bendecimos en el nombre del Señor.